además de enfermedades. Estas primeras diapositivas tratan sobre datos estadísticos, ¿ok? Sobre las enfermedades y cómo han ido evolucionando en el tiempo. Dentro de las enfermedades cardiovasculares que han sido un dolor de cabeza desde tiempos muy precarios, eh, digamos que ha sido lo que más ha afectado a la persona y sobre todo cuando hubo este cambio generacional en el cual los alimentos procesados pasaron a ser una parte importante de la génesis de enfermedades. Entonces, digamos que las enfermedades cardiovasculares eran lo más devastador porque constantemente generaban infartos, ¿verdad? Y un infarto, pues, no pasa desapercibido, ¿no? No es como otra enfermedad. Entonces han sido, digamos, dirigidas las miradas hacia esta patología. Podemos ver que en el año 1990 tiene este dato, ¿no? Del 39, perdón, 0,2% de fallecidos, ¿no? De un total de causas seleccionadas según lo que menciona acá al final, ¿no? Sin embargo, pueden ver que para el 2015, o sea, esta es la relación que ha habido para el 2015 entre todas estas patologías que son enfermedades cardiovasculares, tumores malignos, enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y diabetes mellitus, ¿no? Dentro de estas, pues, podemos ver que hay una relativa reducción, pero esta relativa reducción puede deberse a múltiples factores, no necesariamente porque está desapareciendo, porque se está controlando, puede ser también debido a la tasa de natalidad que ha estado en incremento en este tiempo, ¿no? Que de repente ha habido más población que censar y por eso se ha reducido. Habría que ver o diferenciar bien por qué motivo. Igualmente esa diferenciación o esa reducción no es muy grande, ¿ok? Caso contrario, pasando por lo mismo, en caso de tumores había un incremento, en el caso de las enfermedades crónicas de la vía respiratoria de igual manera ha habido un incremento y en el caso de la diabetes mellitus una reducción, pero también bastante mínima, ¿ok? Que puede deberse, digamos, a múltiples factores, no necesariamente que se esté reduciendo la patología. En líneas generales, para el total de causas que se han seleccionado en este momento, en este caso, ha habido una reducción, un aumento, perdón, ¿ok? Bien, ahora, dentro de los tumores malignos, que es algo también que muy poco se conversa muchas veces y que se halla la relación con la actividad física, el ejercicio, ¿qué tumores son los más representativos que se manifiestan en personas sedentarias o inactivas? ¿Alguien tiene el dato? ¿Alguien? Creo que en la primera exposición alguien lo dijo, pero fue así también que sin darle mucha bola. ¿Recuerdan? Hay una que es muy ligada al sedentarismo y la inactividad física. Claro, también a los alimentos que se consumen. Colon, muy bien. ¿Qué tiene que ver el cáncer de colon con la inactividad física? No necesariamente. O sea, de hecho, uno de los beneficios de la actividad física es acelerar el tránsito gastrointestinal, ¿no? Aumentar el peristaltismo, sobre todo en los momentos propia de la actividad. Ok, tiene que ver con microbioma, pero también un efecto mecánico que es el peristaltismo. ¿Ok? Cuando uno empieza a consumir alimentos, pueden ser carcinogénicos, ¿no? Entonces, sobre todo aquellas personas que de repente comen muchas frituras o parrillas, ¿no? O asados, ¿no? Que se pega las partículas de carbón en los alimentos. Esas personas consumen eso y aparte el tránsito intestinal es más lento, ¿no? Porque tenemos grasa, tenemos de este tipo de partículas adheridas a los alimentos y mientras más lento es el tránsito intestinal, estas partículas carcinogénicas entran en contacto más estrecho o más lento incluso con el tracto gastrointestinal en general, ¿no? Y en el colon es donde está un poco más estrecho porque incluso el lumen es un poco más amplio, entonces la velocidad tiende a reducirse un poco más, ¿no? Y este contacto que tienen con estas partículas es que podría generar estos procesos de cáncer, ¿ok? Otro, otro cáncer que está ligado, no tanto por esos motivos, sino por la reducción de las mioquinas,
¿ok? Antiinflamatoria, viene a ser el cáncer de mama, ¿ok? En el caso de las mujeres, en el caso de los hombres también, pero en mucho, mucho, mucho menos proporción, ¿no? Ya, ok. Y acá las 10 principales causas de muerte que tenemos a la cabeza, cardiopatías isquémicas, tenemos enfermedades, creo que hace dos clases también lo habíamos visto, las enfermedades cerebrovasculares, diabetes, infecciones respiratorias bajas, que eso ya escapa de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Enfermedad renal crónica sí está dentro, porque uno de los principales motivos de llegar a esta patología es precisamente la diabetes mellitus. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica también de igual manera. Violencia interpersonal, ¿también o no? ¿Qué consideran ustedes? ¿Consideran que la violencia interpersonal es parte de las SNT o no? Sí, Claro que sí, ¿no? Como salud mental, ¿verdad? Violencia interpersonal, cirrosis, Alzheimer y accidentes de tránsito, que ahí sí no está muy directo relacionado. Ok, esto es Latinoamérica y el Caribe, ¿ok? Causas de muerte en Latinoamérica y el Caribe. Bien, acá simplemente hacen una relación por edad y un conteo de cuántas patologías son prevalentes en una persona, ¿no? Acá con una enfermedad crónica, ¿no? Ven que mientras más alta es la edad, va reduciéndose ese, o sea, que solamente tengan una enfermedad crónica no transmisible. Cuando va a ser dos, ya la cosa cambia, ¿no? Por edad va incrementándose. Y cuando son tres, mucho más, ¿no? Hacia la última etapa de la vida. Em, ¿Qué riesgo tienen consigo tener dos o más patologías en general? No vamos a hablar solamente de crónicas no transmisibles. En general, ¿qué riesgos trae tener dos o más patologías en una persona? ¿Alguien que tenga, que quiera dar algún concepto, algún punto de vista? Ok, digamos que eso es a largo plazo, ¿ok? Pero a corto plazo, ¿qué cosa puede generar? ¿Qué cosas necesitan los medicamentos? Espera, ya elegí la respuesta. ¿Qué necesitan estas personas para poder controlar su patología o el estado o el curso de la enfermedad? interacción medicamentosa, entonces. Necesitan medicamentos. Cuando consumes más de dos medicamentos, eso se denomina polifarmacia, ¿verdad? Y la polifarmacia, ¿qué implicancia tiene? Efectos colaterales, ¿verdad? Y sobre todo, si hay sinergia entre esos medicamentos, los efectos colaterales también se potencian, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede traer consigo? Perpetúan simplemente el mal estado de la persona, ¿no? Lamentablemente así es y estas patologías pueden desencadenar incluso otras patologías, ¿no? Que más van con el sistema nervioso central, ¿ok? Bien, con el ejercicio se ha visto que digamos que podemos reducir ese impacto de la polifarmacia, sobre todo porque no es que vamos a desaparecer las patologías con el ejercicio, ¿ok? Eso no es cierto. Pero sí podemos reducir la concentración de los medicamentos que están tomando y en algunos casos poder controlarlo solo con el ejercicio. Eso sí se podría dar, ¿ok? Pero claro, es un seguimiento bastante estrecho. Adaptaciones fisiológicas con el ejercicio de manera aguda. Tenemos varios sistemas en los cuales se van a ver beneficiados. El cardiovascular, el neuromuscular, respiratorio, endocrino, metabólico. ¿No? Dentro del cardiovascular, nosotros ayer con esa formulita que se llama, con esa formulita del VO2, ¿sí? Que se llama ecuación de Fick. Con esa simple ecuación hemos visto todos los cambios que podrían haber, o que se dan, mejor dicho, con el ejercicio, ¿no? Vemos que el débito cardíaco, el gasto cardíaco se incrementa de todas maneras con el ejercicio agudo, o sea, en el momento que estoy realizando el ejercicio, hay un incremento en la frecuencia cardíaca,
un incremento en la contractilidad del miocardio, un aumento del volumen de eyección, o sea, el volumen de eyección ustedes saben que va desde 45 hasta 65, ¿verdad? Pero en reposo puede estar en el límite inferior, con el ejercicio se incrementa el límite superior, o incluso puede ser un poco más, o sea, va a eyectar mayor volumen sanguíneo por el ventrículo izquierdo. El consumo de oxígeno se incrementa, esto quiere decir que hay mayor gasto calórico, o sea, mis células están trabajando más, por lo tanto necesitan más oxígeno. Un incremento transitorio de la presión arterial sistólica, sobre todo, un incremento del retorno venoso hacia el corazón, por lo mismo que está eyectando más cantidad de sangre, ¿no? Alguien la clase anterior, ayer, me hizo esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? Porque siento a veces que me quiero desmayar cuando hago ejercicio. Eh, creo que eso fue, o me mareo, me da náuseas, creo, ¿no? Le expliqué, y igualmente se los digo a ustedes, ¿qué pasa cuando alguien está haciendo un ejercicio muy intenso y de pronto para de golpe? Muchos seguramente han tenido esa sensación y es una sensación de mareo, ¿no? Como de náuseas, y se debe precisamente a a este incremento del retorno venoso, que si tú cesas el ejercicio de un momento a otro y estás en una intensidad bastante alta, como las venas están dilatadas de los miembros inferiores, genera una éstasis venosa, una reducción del retorno venoso y por lo tanto el gasto cardíaco que estaba teniendo previo a la parada va a reducirse drásticamente, ¿no? De un momento a otro, de golpe, y no va a llegar lo suficiente, no va a haber una perfusión cerebral adecuada. Por lo tal, vienen esos efectos, ¿no? Del ejercicio cuando paras de inmediato, ¿no? Mareos, náuseas. Bien, vasoconstricción periférica, resistencia periférica total se reduce y dilatación arteriolar en los músculos, ¿no? Para que pueda llegar más sangre hacia el órgano efector del ejercicio. Dentro del neuromuscular, una estimulación simpática y una reducción de la estimulación parasimpática. Fíjense que esto que habla del neuromuscular es algo sumamente interesante y adicionalmente un indicador de buena salud. Es decir, cuando hago ejercicio se va a activar lo parasimpático mucho más, ahí estamos de acuerdo. Pero cuando no estamos haciendo ejercicio, ¿cuál de estos dos sistemas debería estar más activo? A ver, Para, alguien que tenga. ¿Cómo? parasimpático. El parasimpático. Sí. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. El parasimpático debería estar activo en ese momento, es decir, todas las funciones vegetativas empezarían a reducirse. ¿Ok? Eso es un indicador de buena salud. En una persona con patologías crónicas no transmisibles y más aún enfermedades cardiovasculares, no pasa eso. Pasa que el simpático está mucho más activo. ¿Y cómo se puede identificar esto? En un electrocardiograma, la regularidad del RR, ¿ok? Es constante, ¿sí? En cambio, en una persona que tiene una estimulación parasimpática mayor, el RR se irregulariza o constante. ¿Y cómo se denomina esto? Se denomina variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿ok? Actualmente hay tecnología que un reloj te puede identificar un electrocardiograma, o sea, puede hacerse un trazado claro, no es muy preciso, pero es un alcance, ¿ok? Y te puede identificar las ondas RR, los picos de la RR, y te indica si qué tanta variabilidad cardíaca hay, ¿ok? Mientras más variable mientras más variabilidad cardíaca, mayor salud. En cuanto a respiratorio, un aumento de la ventilación minuto, obviamente porque estamos incrementando nuestra capacidad respiratoria en ese momento, un incremento del volumen corriente, un incremento de la frecuencia respiratoria, un incremento del flujo sanguíneo pulmonar y un incremento de la dilatación bronquial. Endocrino. El endocrino, no, si bien es cierto, no es un sistema efector durante el ejercicio, o sea, va a depender mucho de la intensidad y sobre todo de la contracción muscular, ¿ok? Y además depende de otro eje que también se activa siempre con cualquier tipo de movimiento, que es el neurológico, ¿ok? En conjunto forman el eje neuroendocrino, ¿ok? Entonces simplemente es un coadyuvante, un incremento de la hormona antidiurética, ¿no? En caso en que empecemos a sudar, ¿verdad?
o hayan pérdidas insensibles con el ejercicio, por ejemplo, en la respiración, estamos eliminando fluidos, por lo tanto, entra o incrementa la hormona antidiurética para evitar que nos deshidratemos mucho más. Un incremento de la aldosterona para retener el sodio y con eso también retener agua, o sea, evitando también la deshidratación. Un incremento de catecolaminas, liberación de glucagón para mantener en un estado estable la glucosa. Y justamente ayer una de las compañeras también me consultó, ¿no? ¿Y qué pasa si se acaban mis reservas de glucosa? Bueno, nosotros tenemos mecanismos para mantener estable la glucosa, que lo necesitamos siempre, en mayor o menor medida. Entonces entra un incremento de la liberación del glucagón, ¿no? Reducción de la insulina. Cierto, ahí también la consulta es, ¿sabían que cuando uno hace ejercicio, eh, la necesidad de insulina por parte de las células se reduce? Sí, doctor. Perdón, no escuché. Sí, doctor. Ya, genial, muy bien. Hay Y, sensibilización de las células, ¿ok? Por lo tanto, la insulina ya no es necesaria para que ingrese la glucosa a la célula, claro. Bien, doctor, si no me sí, equivoco, creo que es por el aumento de la actividad de los GLUT3, que creo que se encuentran en los músculos, en los miocitos, sí, entonces creo en que los transportadores, sí, son los transportadores, exactamente, transmembrana. Ujú. y eso pues aumenta, ¿no? La actividad, el transporte de El glucosa transporte dentro. activo, sí, de la ¿Ah? glucosa, exactamente. Y por eso ya no es necesaria la insulina. Imagínense, ¿no? En alguien que no, claro, en alguien que no está habituado al ejercicio, que está de repente en sedente, eso no va a pasar, ¿verdad? Y creo que yo les dije también que lo recomendable después de alimentarse es hacer algún tipo de actividad, aunque sea ligera, pero para que precisamente esta necesidad de insulina se reduzca. Bien, y un incremento del cortisol. El cortisol no incrementa en todo momento, ¿ok? El cortisol incrementa siempre que el ejercicio vaya siendo muy intenso o en su defecto se prolongue mucho, ¿ok? ¿Por qué? Porque el cortisol también incrementa el nivel de glucosa en la sangre. ¿Ok? Y acá, bueno, acá no está esta otra hormona que es importante, pero es la testosterona. ¿Ok? La testosterona y el cortisol son, digamos, antagónicos. Mientras más incremente el cortisol, menos o más se va a reducir la testosterona. Y al contrario, mientras más aumente la testosterona, menos o más se va a reducir el cortisol. ¿Ok? Bueno, dentro de lo metabólico, acá también está, ¿no? La reducción del pH sanguíneo, aumento del ácido, bueno, acá es el lactato y incremento de la gluconogénesis en hígado, glucogenólisis en hígado, aumento de la lipólisis, aumento de la síntesis proteica, importante también durante el ejercicio, más en el ejercicio de fuerza, y aumento de la glicólisis. En cuanto a las respuestas fisiológicas crónicas, quiere decir que yo estoy realizando ejercicio ya con cierta periodicidad. No hay un punto de corte que te digan, bueno, ya estás en una etapa crónica, ¿no? Simplemente se ha visto que los primeros cambios que ocurren son los cardiovasculares, sobre todo la reducción de la frecuencia cardíaca en reposo. ¿Ok? Ese es digamos, uno de los principales cambios que nosotros podemos visualizar. ¿Cuándo pasa eso? Va a depender mucho de la frecuencia con la que te entrenas. O sea, no es lo mismo entrenarte 2 o 3 días a la semana que entrenarte 5 o 6 días a la semana. ¿Ok? Y tampoco es igual entrenar a una intensidad bastante ligera y una intensidad bastante moderada o alta. ¿Ok? Entonces va a depender de esos factores. Para, digamos, algo moderado, el periodo de cambio de esa constante, perdón, de esta variable, es de 6 a 8 semanas. Nos estamos hablando casi de 2 meses, ¿no? Bien, igualmente los cambios acá están para que ustedes lo puedan ver, son muchos de los que nosotros hemos visto, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que puede ser concéntrico o excéntrico, depende del ejercicio, el incremento del volumen sanguíneo, el incremento del volumen de eyección, la reducción de la frecuencia cardíaca en reposo, o sea, la bradicardia sinusal, ¿no? Igual, ahí lo pueden ustedes identificar. Ah, miren, dentro de lo neuromuscular que también lo habíamos visto, ¿no? Ayer, número y tamaño de mitocondrias, ¿no? También va a depender mucho del tipo de ejercicio. Bueno, esta imagen también ya la habíamos visto ayer. Eh, estas mioquinas que se van secretando tienen estos efectos beneficiosos, ¿verdad? Por un lado,
Perdón, me acabo de dar cuenta que no lo Recording estaba in grabando progress. y una compañera lo pidió. Mil disculpas, chicos. Bien, entonces, mientras nosotros tenemos esta liberación de mioquina, significa que hay un sistema muscular activo, ¿verdad? Por lo tal, hay una generación de energía. Y esto va a traer consigo o sea, eh, vamos a hacer que la mitocondria esté mucho más activa, ¿ok? Y con esta actividad mitocondrial de manera constante, vamos a tener múltiples beneficios, ¿ok? Sobre todo uno de ellos es la obtención efectiva de la energía. Por el contrario, si tenemos una disfunción mitocondrial, nosotros acordaremos que en la cadena de transporte de electrones pueden haber interferencias y estos electrones pueden perderse. ¿Y qué pasa si pierdo estos electrones? Se generan estas sustancias que son nocivas para la salud, ¿verdad? Que se denominan radicales libres. ¿No? Y con los radicales libres que se van generando, hay más adyacente, ¿ok? Y por esto, bueno, se hace esta diferenciación entre en el cerebro, ¿no? Digamos perdón, en la mitocondria, que hay una mitocondria, digamos, bonita cuando funciona bien y lo estimulamos adecuadamente siempre, y una mitocondria, pues mal, ¿no? Acá nosotros podemos ver la diferenciación de las intensidades del ejercicio. En color azul tenemos menos de 5 METs. En color medio verde, sí, verde, tenemos de 5 a 8 METs y más de 8 METs en color marroncito, ¿no? Y acá de este otro lado tenemos el riesgo relativo de muerte. Bien, mientras hay menos actividad, ¿ok? Mientras más ligera sea la actividad, nosotros vamos a tener un riesgo más incrementado y mientras más alta sea la intensidad, vamos a tener un riesgo más reducido, ¿no? De mortalidad. Mientras más ejercicio se realiza, los equivalentes metabólicos van a aumentar por minuto. Por tal motivo, hay mayor función mitocondrial. O sea, mientras más gasto energético, vamos a tener mayor función mitocondrial. Y mientras más función mitocondrial, un mejor estímulo, ¿ok? Y va a haber mayor liberación de mioquinas por parte de la musculatura. ¿Listo? Miren, acá tenemos hipertensión, el EPOC, la diabetes, fumadores. Bueno, sí, ya. Entonces, nosotros podemos ver acá mientras hay un gasto energético menor, ese riesgo se incrementa. ¿Ok? De igual manera, ustedes saben que los METs también pueden ser vistos como VO2, ¿verdad? Ahí simplemente hacemos la conversión multiplicando. Bien. En esta imagen nosotros tenemos o nos dan a conocer, ¿no? Sobre la biogénesis mitocondrial y las recomendaciones de actividad física. Y esta biogénesis mitocondrial, cómo mejora la calidad de obtención de energía para poder realizar el ejercicio, ¿no? Básicamente así es como debería funcionar de una manera adecuada la mitocondria, ¿no? Y en cuanto a las recomendaciones de actividad física, acá está lo básico, ¿no? Ahora, ¿cómo ustedes han visto alguna vez o han escuchado seguramente sobre los tipos de ejercicio aeróbico, el HIIT y el continuo, ¿no? Que tienen también mucho que ver con esta imagen, porque nosotros podemos realizar un continuo a una intensidad baja o moderada, o también alta, pero el HIIT necesariamente tiene que ser alta, ¿ok? Ahora, no quiero decir que el HIIT sea mejor que el continuo, ¿no? Tienen sus indicaciones para cada tipo de persona. ¿Han escuchado sobre el HIIT? Lo ponemos acá en el chat box. Se escribe así, ¿ok? ¿Qué significa High Intensity Interval Training o entrenamiento interválico de alta intensidad? ¿Ok? Bien, ¿y qué quiere decir este entrenamiento interválico? Que se va a entrenar, digamos, por ejemplo, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, 30 segundos a una alta intensidad, luego bajo a una intensidad moderada por 30 segundos más, luego este ciclo de un minuto en total se vuelve a repetir.
¿no? Cíclicamente por unas 10 repeticiones o 20, y eso va a depender de cada uno, o bueno, si en todo caso tienen un entrenador, ¿no? ¿Ok? Tiene que ver. Y esto se consideraría como un entrenamiento vigoroso, ¿no? Por tal motivos, el requerimiento mínimo por semana se reduce a 75 minutos, ¿no? Es lo mínimo. En cambio, si hago un entrenamiento moderado o, bueno, ligero, no se recomienda ya. Antiguamente se decía ligero y moderado. Ahora ligero simplemente no es considerado como un ejercicio, ¿ok? Simplemente ponemos directamente el moderado, mayor, igual o mínimo 150 minutos por semana, ¿ok? Que puede ser el continuo. Ahora, el continuo también puede ser vigoroso, ¿ok? Por eso les digo que el continuo puede adaptarse a cualquier necesidad de intensidades. Y el entrenamiento de fuerza, que está por acá, para un adulto, ¿ok? Lo mínimo que requiere son 2 días a la semana, ¿ok? Y acá habla de entrenamiento de fuerza, de muscular y ejercicios de flexibilidad. Ok, acá estaba también lo que alguien comentó ayer sobre el entrenamiento de alto rendimiento, ¿no? Acá está. ¿Cómo, digamos, evoluciona esta curva de riesgo para la salud, ¿no? Baja mientras más intensidad tenga el ejercicio, hasta una alta, pero claro, que sea con un ritmo de entrenamiento un poco más espaciado, no igual que un atleta, ¿verdad? ¿Qué pasa si llegamos a este very high, que sería lo que comenté ayer, las características que comenté ayer? Si no llevamos una buena salud, esto puede empezar a minorar, por el contrario, o más bien reducir, aumentar el riesgo de mortalidad. ¿Por qué? Porque estas personas que son muy activas o tienen, digamos, un ritmo de entrenamiento con poco descanso, ¿ok? Ahí está la palabra clave, con poco descanso, pueden generar disfunción cardíaca. A la cabeza las fibrilaciones, ¿no? La fibrilación auricular y con esto calcificaciones de la arteria y no necesariamente por un incremento del colesterol, sino simplemente la disfunción endotelial empieza a aumentar, ¿ok? Y esta disfunción endotelial, le había dicho que pueden generar cicatrices en los vasos sanguíneos, en el corazón, empieza a tomarlo como si fueran heridas y empieza a haber mayor agregación plaquetaria y con ello, pues, puede venir un infarto, ¿no? Que sí se ha visto, ojo, sí se ha visto en casos de algunos deportistas. Bien, como les digo, el descanso es una palabra clave también para los atletas de alto rendimiento, ¿ok? Hay múltiples marcadores en el caso de ellos, en el que se usan para poder ver la salud. No uno es, no sé si saben, pero anualmente se tiene que realizar por lo menos una evaluación cardiovascular completa que involucre el electrocardiograma de reposo, una ergometría con el electrocardiograma dinámico. Ok, tiene que hacerse eh, una ecografía cardiovascular en general, eh, propiamente del corazón y de las arterias carótidas. Ok, entonces, y si se encuentra algún tipo de alteración en esto, se hace un estudio mucho más profundo. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? Claro, como una curva parabólica invertida, ¿no? Bien. ¿Sí? No, no, no. No. Lo que te hablan de 150 minutos, 75 minutos, es netamente de entrenamiento aeróbico. Netamente de entrenador aeróbico, de entrenamiento aeróbico. No es que sea muscular ahí dentro de eso. Ujú. Aparte es el entrenamiento muscular. Ujú. Listo. Bien, ayer habíamos hablado un poquito de los tipos de ejercicio. Igualmente acá les comento. Eh, ok, Patrick, tranquilo. Me está pidiendo lo de la asistencia. Está bien, acá yo igualmente ya tengo el registro de los que están, uno de los participantes. Acá lo estoy viendo en este momento.
Bien, a ver, continuamos. Ok, vamos a continuar. Acá tenemos dos tablitas que les voy a pasar. Ya, muy bien chicos, disculpen. Acá tenemos entonces dos tablitas de los entrenamientos más comunes, ¿ok? Los más comunes. Hay muchos otros que, bueno, para fines de salud o fines de repente de conocimiento, los más conocidos son estos dos. El entrenamiento de interválico, uy, ya, y el entrenamiento de tipo continuo. El entrenamiento continuo es el clásico, voy a correr 30 minutos, ¿no? Y voy a una intensidad casi constante, ¿ok? Voy a una intensidad casi constante en la cual no hay mucha modificación porque estoy cómodo realizando a esa intensidad, ¿ok? Pero ese tiene también clasificación, tiene el continuo extensivo, el intensivo y el variable. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente extensivo es que me mantengo a una misma intensidad por un tiempo más extenso. El intensivo es hago un entrenamiento con una intensidad un poquito alta, no digo muy alta, un poquito alta, y dura un poco menos, ¿no? Acá ustedes pueden ver en tiempos, ¿no? Duración, ¿no? Acá van a ver que va modificándose en cuanto a la duración. Y el lactato en sangre también, ¿no? El lactato capilar. En el continuo extensivo, al ser más extenso y y más con una intensidad más baja, fíjense que el lactato en sangre va de 1.3 de 1.5 a 3, ¿no? En cuanto al continuo intensivo, el lactato ya se empieza a incrementar, miren, de hasta 4 es una intensidad moderada, ¿no? Moderada alta. Entonces acá se puede considerar que estamos por encima de eso, ¿no? Y un continuo variable significa que simplemente vamos alternando, no hay picos de alta, de baja, pero no tanto como un hit, sino un poquito menos variable, ¿ok? Acá pueden encontrar ustedes los efectos que tienen sobre la salud, ¿no? Básicamente sobre el metabolismo. Bien. Y tenemos por otro lado los métodos de interválicos, ¿ok? Acá también hay una diferenciación. Acá básicamente lo que vamos a ver que los ciclos pueden ser distintos. Pueden ser 30 segundos, puede ser un minuto. ¿M? Eso va a depender mucho del estado físico de la persona. Pueden ser hasta 20 segundos. ¿Ok? La cosa es que este ciclo se vaya repitiendo continuamente. Y digamos que hayan cierta cantidad de repeticiones. Ahora, no hay un descanso entre cada repetición, ¿ok? Es de manera, o sea, tiene que darse de manera continua. Simplemente en el periodo de menos intensidad es como un descanso activo, ¿ok? De igual manera, acá también tienen efectos. Si yo les pusiera un ejemplo, les dijera, chicos, va a venir un paciente que tiene un IMC de 32, ¿ok? Tiene un IMC de 32, tiene molestias ligeras en el tobillo, en la rodilla, y quiere hacer ejercicio. No sabe nadar, no sabe manejar bicicleta, lo único que quiere es trotar porque le gusta, le encanta. ¿Ok? ¿Qué tipo de estos dos ejercicios le recomendarían ustedes? Interválico. El interválico. ¿Por qué? Por su misma actividad física anterior y además porque no tiene, digamos, la capacidad de hacerlo continuamente. Por su mismo IMC, doctor. Mm, Ahí hay un problemita. ¿Por qué? Porque el entrenamiento interválico, como nos estaba comentando, necesita que haya periodos de alta intensidad, ¿ok? Al tener periodos de alta intensidad, ¿qué va a pasar con esas regiones que le duele? Le va a Van a generar doler mucho más. más dolor, ¿ok? Aparte es alguien que al llegar a 32 de IMC
muy probablemente no ha tenido ningún tipo de entrenamiento previamente. No, de repente sí, pero hace muchos años. Entonces no está habituado. Acá lo recomendable más bien sería comenzar con un periodo de entrenamiento de ejercicios aeróbicos continuos, de repente extensivos, que son más de más baja intensidad. Y claro, acá lo recomendable sería asociar entrenamiento de fuerza para mejorar la calidad muscular del muslo, de las piernas, ¿ok? Para que podamos contrarrestar los efectos del dolor. Ahora, claro, tendríamos que saber por qué también lo está doliendo, ¿no? Pueden ser múltiples factores, ¿no? Bien, pero más o menos eh, la prescripción del ejercicio va a depender mucho del estado actual de la persona. Digamos que el entrenamiento continuo es para aquellas personas que están, digamos, recién queriendo retomar un entrenamiento, y el interválico es para aquellas personas que ya tienen un estado físico bastante bueno, ¿ok? Por la misma intensidad que se van a manejar. ¿Ok? Si tú a una persona le indicas, una persona que de repente no está habituada al ejercicio, le indicas algo de alta intensidad, no va a durar. Y ayer hablábamos sobre la deserción, ¿no? Una persona simplemente va a decir, ok, te aguanto un día, 2 días, y de ahí poco a poco se va a ir espaciando hasta que ya no va. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, disculpe, no puedo escuchar bien. Pero entonces a esa persona, o sea, que no tiene por ejemplo, una rutina de ejercicios físicos, ¿no? Se le recomendaría entonces el continuo, y una persona que ya tiene, por ejemplo, una buena condición física, el interválico. O, Sí. O sea,